Estimadas y estimados colegas, iniciamos el módulo que corresponde al curso especializado Pensamiento y Lenguaje Variacional. Los encargados del diseño de las actividades que se trabajarán en este curso somos los colegas Rodolfo Fallas, Karina Flores, Susana Pacheco y Roger Pérez. Este curso se trabajará en el tránsito entre representaciones de una función, ya sea expresada de forma coloquial, algebraica, tabular o gráfica, desde el estudio e interpretación de un fenómeno obteniendo significados de nociones matemáticas desde el uso, determinando patrones de comportamiento que se trabajan en el pensamiento algebraico, con el tratamiento de la información de los datos de un fenómeno representado en un gráfico como parte del pensamiento estocástico, las formas de los recipientes como parte del pensamiento geométrico, y se estudia el lugar geométrico del resultado de operar funciones de manera visual, como parte del pensamiento en geometría analítica. Dada la naturaleza de la temática del curso, hemos separado su estudio en 6 tareas. A continuación, recurrimos a un ejemplo que ilustra las ideas detrás de las actividades que se van a resolver y discutir. Este ejemplo es una situación de nuestra vida cotidiana, pues es referente a la acción de cruzar una calle, vista como un problema de toma de decisión, donde se involucra actividad matemática que no suele ser reconocida como tal, pero que forma parte del pensamiento matemático. Imaginémonos en esa situación. Estamos al borde de la calle, tenemos una distancia que recorrer y tenemos la consideración del tráfico. En ese escenario se hacen aproximaciones sobre las variables involucradas, por ejemplo, la distancia que se va a recorrer, el tiempo necesario para recorrer tal distancia y la velocidad que puede emplearse en el movimiento. También se hacen estimaciones sobre la velocidad del automóvil más próximo a través del estudio del cambio de su posición respecto al tiempo. Al final se decide si cruzar o no y con qué velocidad hacerlo. En esta decisión de cruzar una calle se utilizan nociones del curso de cálculo diferencial, el cual se interesa por el estudio del cambio que tradicionalmente se ha enfocado nada más en construir procedimientos acerca del límite de una función y la derivada. Lo que planteamos y discutiremos a lo largo del curso es que tanto las herramientas para el estudio del cambio tratado en el curso de cálculo como los elementos que intervienen en la toma de decisiones sobre cruzar o no la calle tienen en el fondo una evolución que parte del reconocimiento de qué cambia y cómo cambia, antes de determinar cuánto cambia. Es decir, en las prácticas que realizamos día a día podemos usar cálculo sin saber calcular límites o derivadas. Situaciones como estas es ejemplo de las que nos interesan, pues interviene en ella una forma de pensamiento matemático particular de la variación, lo que nosotros llamamos pensamiento y lenguaje variacional, que está presente en diversas formas de pensar, argumentar, organizar y comunicar matemáticamente procesos de cambio, tal como el caso de cruzar la calle. Esta situación, aunque pareciera lejana a los contextos abordados en nuestra clase de matemática, está realmente cerca. Si realizamos la pregunta, ¿cuál es la distancia que recorre un móvil a 60 km/h en 15 minutos? Es el mismo escenario que cruzar una avenida, pero esta sí está incluida en el curso de física o en la sección de aplicaciones del curso de cálculo. De nuevo, replanteamos la situación hacia lo siguiente. Un auto se mueve obedeciendo a la siguiente regla: d igual 5t², donde la variable d representa la distancia recorrida y la variable t el tiempo utilizado durante este recorrido. ¿Cuántos metros habrá recorrido el auto al final de los 12 segundos? De nuevo tenemos el mismo escenario que el de cruzar la calle, pero enfatizando la matemática operativa y no al desarrollo del pensamiento matemático. Justo este problema es el número 70 de la evaluación Planea 2015. Lo que queremos resaltar del ejemplo es que la pregunta esencial en ambos escenarios corresponde a determinar un estado futuro, es decir, realizar una predicción, pero el caso del problema 70 de Planea se trata como una simple sustitución de valores, que es lo mismo que sucede con otros conceptos matemáticos, donde resaltamos la operatividad de la matemática. Por ejemplo, la repetición de algoritmos para el cálculo de derivadas, determinar la expresión de rectas tangentes sin considerar las prácticas asociadas, la comparación de estados con la intencionalidad de predecir. En síntesis, durante el curso reflexionaremos sobre la pregunta: ¿cuáles son las prácticas que intervienen en el estudio de fenómenos lineales y no lineales, así como en las operaciones entre gráficas? Esta reflexión la desarrollaremos en las diversas tareas que realizaremos y se discutirá en los foros establecidos para el diálogo grupal y profundizar lo desarrollado en las tareas. En el conjunto de estas tareas con respecto a la actividad de llenado de recipientes,
haremos primero un estudio cualitativo y cuantitativo con el objetivo de conocer las diferentes estrategias y frases que pueden surgir sin necesidad de mencionar un contenido matemático específico. Enunciaremos la relación de la expresión y igual a mx más b con la primera derivada, siendo una razón de cambio proporcional con respecto al tiempo, dando un significado desde el llenado de recipientes a esta expresión y cómo esto nos permite analizar fenómenos no lineales. Para cerrar, compararemos comportamientos gráficos entre funciones que presentan características similares, analizando para ello la forma en cómo crecen o decrecen los valores de una función respecto de otro, usando en algunos casos conceptos como pendiente, tangente, traslación, entre otras. En estas sesiones interesará trabajar con las gráficas y tablas numéricas de las funciones, pues estos son elementos que, como mencionamos antes, han sido relegados a un segundo plano dentro del actual discurso matemático escolar. En síntesis, usamos estrategias variacionales como predecir, comparar, estimar y seriar que corresponden a las prácticas que sustentan el análisis de comportamientos variacionales de funciones en contextos gráficos, en este caso, en el estudio del cambio de la altura del líquido en el recipiente al transcurrir el tiempo. Esperamos que esta experiencia compartida sea provechosa para todos y para todas. Sean bienvenidos al curso especializado Pensamiento y Lenguaje Variacional.